Los periodistas. Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Perdón. Don José Manuel Rodoreda, doctora Buenos Claudia Ramón días. Pérez, doctor Luis Ignacio Arbezú, maestro de la vida, don Humberto Aguilar Coronado, casi ciudadano hispano ya, con los colores de la bandera. Chiva. Bueno, solo falta que José Manuel se ponga la del Barça y ya no sé qué va a pasar con... Ahí fue Bueno, donde pues se hay conectó. muchos ¿Cómo está, temas, hay don? muchas cosas. Voy a tratar de ser breve, aunque el texto que preparé para recibirlos, pues es un poquito largo para dejar sentadas algunas ideas de lo que está pasando, sobre todo en relación con el Papa. Falleció el Papa el lunes de Pascua, un día antes apareció en San Pedro para la bendición Urbi et Orbi. Y emergen dos grandes corrientes para el cónclave, una continuista que pretende avanzar en las reformas emprendidas por el Papa y otra alarmada que quiere corregir el rumbo y poner, dicen, orden. Frente a la prudencia que precedió a los cónclaves de 2005 y 2013, esta vez algunos cardenales ya están haciendo declaraciones inequívocas en un debate por lo demás muy candente estos 12 años. Por ejemplo, el cardenal de Honduras, Óscar Rodríguez Maradiaga, 82 años, no va a participar pues, el cónclave por tener más de los 80, que es la edad límite. Fue en 2013 uno de los artífices de la elección de Francisco y sigue siendo una voz respetada en la iglesia latinoamericana, que tiene 21 cardenales para este cónclave, la mayoría en la línea del pontífice fallecido. Repito, Latinoamérica tiene 21 cardenales para este cónclave, la mayoría en la línea de Francisco. Mi mayor esperanza, dijo el cardenal Rodríguez Maradiaga, mi mayor esperanza es que podamos continuar el buen trabajo que ha realizado el Papa Francisco. He leído muchos comentarios en estos días, pero pocos hablan del corazón de la reforma de este pontificado, la sinodalidad. Esto lo declaró al periódico La Estampa. El cardenal de Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, otro afín a Jorge Mario Bergoglio, en una entrevista dijo: hay que buscar un papa que vea Netflix para saber comunicar con los jóvenes. Espero que los cardenales comprendan que el mundo se mueve a una velocidad sideral. El cardenal Gerhard Ludwig Müller, ex prefecto de la doctrina de la fe, liquidado por Francisco en 2017, es todo lo contrario, ha sido muy directo en sus declaraciones al diario La República. Se ha cerrado un capítulo en la historia de la Iglesia, dijo Gerhard Ludwig Müller. Y sobre el tema concreto de la sinodalidad, ha dicho que para él las reuniones que ha organizado Francisco estos años son simples simposios. No es un sínodo, no es una expresión del magisterio de la Iglesia. Los obispos tienen una autoridad que no se puede confundir con la posibilidad de todos los bautizados de hablar. Para cardenales como Burke y Dolan de los Estados Unidos, perdón, el Papa Francisco ha sido errático en el gobierno, ha relegado la curia y el aparato diplomático yendo por la libre y en las normas canónicas, con episodios que han creado confusión doctrinal. En estos años hubo enfrentamientos abiertos insólitos en décadas, en forma de cartas firmadas por varios cardenales para hacer objeciones canónicas al Papa. La primera que se filtró fue en octubre de 2015. De 13 cardenales se identificó a 11, no doy los nombres, estaban alarmados por cómo se estaba organizando el sínodo porque les parecía textual configurado para facilitar resultados predeterminados sobre importantes cuestiones controvertidas. Este bloque de los 13 cardenales que firmó pues está en contra de la pues continuidad del estilo de la idea de Francisco. En septiembre de 2016, otros cuatro cardenales, Brandmüller, Burke, Cafarra y Meissner, enviaron preguntas con sus dudas sobre la decisión de permitir la comunión a las personas divorciadas que se han vuelto a casar y le instaban a contestar. Francisco no respondió.
En el año de 2023 volvieron a la carga otros cinco cardenales, entre ellos Brand Müller de Nuevo, Burke, Sandoval Íñiguez de México, Sara y Sen Se Kyun, cuestionando la bendición de parejas homosexuales, la sinodalidad y la posibilidad de ordenar mujeres. Este cuadro tan complejo es la razón por la que se cita como uno de los favoritos al secretario de Estado Pietro Parolin, diplomático, bregado y considerado una figura a medio camino entre Francisco y sus oponentes porque le ha sido fiel. Es progresista, pero ha mantenido distancia en algunas cuestiones. Y después de fallecido, el Papa Francisco siguió trabajando por la paz. Frente a su cadáver, Estados Unidos y Ucrania acogieron con optimismo el reencuentro de Zelensky y Trump en el Vaticano para hablar de la paz en una reunión improvisada de 15 minutos que podría ser histórica si es que da los frutos deseados. Otros asuntos. La iniciativa de reforma de ley de materia de telecomunicaciones y radiodifusión discutida en comisiones en el Senado otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que dirige José Merino, no el padre, sino un homónimo del padre, José Merino, la facultad de bloquear plataformas digitales cuando sea solicitado por las autoridades competentes que no están definidas, en casos de incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables. Se desató una polémica tremenda. La mayoría de los medios independientes ha criticado este asunto del artículo 109, que le da a la agencia la facultad de determinar los procedimientos, parámetros o estándares para realizar el bloque de plataformas digitales, ignorando que para que las restricciones a la libertad de expresión sean legítimas en todo caso, deben estar establecidas por ley de manera clara y precisa. Sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera rectificó o intentó y pidió que se aclare o se modifique o que se elimine, pero que quede claro en el 109 que hay libertad de expresión. El tema está en manos del Senado. Es un asunto delicado que ha trascendido ya fronteras nacionales. Otros asuntos. La monumental Plaza de Toros de Aguascalientes vibró como no lo hacía desde la tarde de José Tomás hace 10 años, donde seguramente estuvo Beto Aguilar. Más de 15,000 almas abarrotaron el coso, colgando el cartel de "No hay billetes". Es un hecho que resonará por años. En el epicentro del huracán, Andrés Roca Rey, el peruano, la figura que arrastra multitudes donde se presenta, y el mexicano Joselito Adame rubricaron una tarde de triunfo, pasión y defensa de la fiesta ante los ataques antitaurinos que han sacudido a México. El mano a mano entre el peruano y el mexicano no fue solo una corrida de feria, fue un grito de libertad, un acto de resistencia cultural que convirtió la Feria Nacional de San Marcos en un faro de la tauromaquia mundial. Tema para Humberto y para el doctor Arbezo. A unas horas de haber sido recibido en Puebla por la dirigencia estatal del Partido del Trabajo este sábado para la promoción de la reforma judicial, el senador polémico Gerardo Fernández Noroña anunció que se distanciaba del PT, luego de que en el Congreso Nacional lo abuchearon y se negó a afiliarse al partido una vez que presuntamente se afilió a Morena. En su cuenta de X, Fernández Noroña dijo: "Lamento mucho que el PT Nacional me haya invitado a su Congreso Nacional para agraviarme. Yo seguiré promoviendo la unidad por convicción, pero sí tomo distancia del PT Nacional. Lo que hoy hicieron es profundamente injusto y no lo merezco", escribió Noroña. Otros temas. En 7 años, Audi México, Audi Puebla, recibió recursos públicos, oigan, por 441,549,509 pesos por concepto de, entre comillas, apoyos financieros, sin saber cuál es el propósito de estos apoyos financieros. La cantidad la entregó el gobierno de Puebla entre el 2016 y hasta la fecha 2025. Es decir, que la ensambladora además goza de la exención del impuesto sobre la nómina cuya tasa es del 3%. ¿Qué hay detrás? ¿Quién está detrás de estas componendas con Audi
México, Puebla, para que reciba estos subsidios financieros por 441,549,509 pesos. Y bueno, los temas pendientes de la semana pasada, la inseguridad y ¿cuál era el otro? Ya ni se acuerdan. Pero bueno, ustedes tienen la palabra. Adelante, compañeros. No se oye, Claudia, otra A vez. ver, Y no es megacable ni nada de eso. Yo creo que es tu dispositivo. ya viejito. Les decía que falta Háblale a lo Audi del para que te 23 regalen de uno. abril. Les decía que falta lo del 23 de abril, esa coordinación en 3 estados, el ataque coordinado de diversos Sí, grupos por eso delictivos. dije, al último dije, y bueno, los pendientes de la semana pasada, la inseguridad. Ya Perfecto. no me fui a fondo en el asunto, pero si quieres, pues tú coméntalo. Es que dije mucho sobre lo del Papa y el Vaticano, y eso que ustedes ya sé que no lo van a decir, entonces por eso lo dije. Así es que vámonos con lo que tú digas. Bueno, para empezar, pues ciertamente los grupos que están ahorita al interior del cónclave y que tienen que Todavía no ver hay con cónclave. Cuidado. bueno, allá, Tiene que sí, pasar el cierto, novenario cierto, primero, ¿eh? 9 días de sí, luto. sí, en ese sentido, pero bueno, sí, efectivamente, con miras al cónclave, pues los sectores que se han estado dando y el sector de Estados Unidos que pues muchos están más, me parece, alineados con Trump, ¿no? Que es un sector más conservador y en este aspecto, pues muy interesante cómo se van dando los simbolismos a lo largo del funeral del Papa, ¿no? Eh, la monja que rompe La el amiga del protocolo, Papa. sí, amiga del Papa, pero cómo se da esa amistad, ¿no? Y que lo relaciona con grupos realmente que habían estado pues excluidos, marginados de la iglesia, ¿no? Y en este aspecto, esta visión de Francisco de mirar a la persona como criatura, como hija de Dios, y bueno, pues a partir de ahí buscar integrarla, ¿no? Y la otra, también buscar respetarla, porque leía yo que esta monja también está muy metida en grupos o relacionada con grupos de musulmanes, ¿sí? Y ellos atienden a migrantes, pero también pues a migrantes en este sentido respetan las creencias de estos migrantes. Y se me hizo muy interesante y me hizo recordar a Pío XII, ¿no? Cuando Pío XII ayuda precisamente a la comunidad judía, que es lo que hace que se convierta en su momento eh, el gran rabino de Roma, ¿sí? Que esa es una historia que creo que muchas de las veces es desconocida. Ahí Y está lo la que tú foto. comentas, ajá, ándale, el La Vaticano elige a los transexual, los inmigrantes migrantes, y la mujer los presos, exactamente. ¿sí? Que Estos son son las precisamente, personas que fueron elegidas para estar en la ceremonia, ajá, ajenos a la y iglesia ajenos a la y a la iglesia, ¿no? realeza y a los jefes de Estado y todo esto. Ya se fue. Así es, y que están precisamente justo en la puerta para darle el último adiós, ¿no? Así es, así es. Que eso también es muy significativo. Me parece también significativo lo que ya mencionabas de la reunión entre Zelensky y Trump, ¿no? Ojalá pues pudiéramos ver cosas positivas a raíz de ello, porque pues si el Papa fue uno de los... Sería algo así como un milagro, ¿no? Ay, No, sería no, maravilloso. no faltará quien diga, primer milagro de Francisco, ¿no? Se logra la paz entre Ucrania y Rusia. Sí, definitivamente. Y bueno, pues algunas cuestiones que están alrededor precisamente de esto, ¿no? Y ya volviendo a rumbo al cónclave, bueno, pues los sectores que tú ya mencionabas, que el sector conservador
no es uno solo, sino que tiene sus grupos también, lo mismo que los progresistas. Y esto que decías, ¿no? Del cardenal que está precisamente como a la mitad del camino. Creo que muchos y muchos católicos están más en esta línea de que la iglesia siga siendo de apertura, de apertura. Creo que Francisco lo fue, pero es interesante porque Francisco, yo no veo que haya roto de fondo con la doctrina. Es más, acoge desde la doctrina y lo que acoge es a la persona, ¿sí? Nunca dejó de combatir el error. Me parece que esto hay en Francisco. Siempre denunció, pero al mismo tiempo acogió a la persona como criatura, criatura de Dios, ¿no? Entonces es muy interesante y me parece que la iglesia tiene que prestarse a eso. La doctrina, digo, desconozco mucho, yo en ese sentido soy limitada, pero me parece que uno de los datos precisamente del pontificado de Francisco es que se eleva el número de católicos durante su pontificado, cuando la iglesia venía perdiendo fieles, ¿no? Entonces habría que analizar esto y me parece que la iglesia tiene el reto hoy de que esas personas que hoy fueron incluidas, pues permanezcan. Y me parece que por ahí también vienen conversiones. Sí, eso que estás diciendo, los conservadores, vamos a llamarles, lo denominan que el Papa Francisco jugó a las reglas, a las leyes del mercado. O sea, Ujú. abro la posibilidad de aceptar a los homosexuales, a dar la comunión a los divorciados, etcétera, y eso abre el mercado. Entonces hay más fieles. Al PAN le pasó lo mismo en Puebla hace algunos años. Pero bueno, es otro asunto. ¿Qué más? ¿Quién sigue? A mí me gustaría hablar sobre el tema, digo, lo del Papa. Lo vamos a tener presente los próximos 9 días y luego quién sabe cuántos días más mientras esté reunido el cónclave. Sí, sí, sí. Pero aquí para México me parece que el tema de la semana fue precisamente el que en comisiones el Senado de la República haya votado a favor de estas reformas a la iniciativa de ley de Sí. El telecomunicaciones. escándalo de la censura, podríamos decirlo. Exactamente, es un escándalo, evidentemente. La presión por parte de los medios independientes ha estado muy fuerte. Hay muchas manifestaciones nacionales e internacionales en contra de esto. Y lo que llama mucho la atención, desde mi punto de vista, es que la presidenta diga que se revise, porque como si no hubiera conocido la iniciativa de ley. Es una iniciativa del Ejecutivo o de la Ejecutiva, de la presidenta con A, y, y ante las presiones ejercidas, ante el fast track parlamentario que se da, ante la falta de escucha de argumentos de la oposición, pues la mayoría indolente vuelve a sacar adelante una iniciativa de alta controversia política. Y el que diga que la presidenta no conocía eso, la verdad es que me parece que no conoce cómo se manejan las cosas en los gobiernos. Bueno, Si pide que quizá se, en otros gobiernos y quizá en este esté aflorando con este detalle que tú señalas, que no hay el control sobre el poder legislativo ni sobre las iniciativas que se presentan. a eso voy precisamente, justamente a eso voy. Y la pregunta sería, entonces esta iniciativa es presentada por el grupo de Andrés Manuel López Obrador que todavía De Jesús sigue. Ramírez y de José Merino. Exactamente. Y Y, por supuesto de Adán Augusto, ¿no? Que estaría en la cabeza. y entonces se va conformando una narrativa que ya tiene varios argumentos y varios hechos relevantes de actuación en contra de la propia presidenta de la República. La verdad es que en cualquier latitud del mundo, hablar de este cambio a esta ley
es evidentemente cuestionado por todos porque pues estamos hablando de prácticamente el acceso a la dictadura por la decisión del gobierno de qué puede ser o no lo que afecte precisamente el trabajo del propio gobierno y poder bajar plataformas, poder bajar cuentas personales para no tener crítica, se limita a un derecho humano fundamental. Me parece que esto es muy grave, habrá que estar atentos porque sería un ataque más a la democracia desde el poder con el otro poder, afectando al otro poder y evidentemente yéndose en contra de los ciudadanos. Entonces, es grave, esperemos que haya un poco de sensibilidad, pero la verdad es que como han actuado estas mayorías ficticias conformadas en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, yo la verdad es que no veo cómo se pueda no dar este paso que están queriendo dar este gobierno autoritario. Yo lo escribí apenas hace poco y dije, el fondo es el mismo, pero las formas son muchísimo más duras, como lo había dicho un comentócrata hace algunos meses. ¿Dónde lo escribiste? Porque yo tengo rato de no recibir tus columnas. No, lo escribí, pero todavía no lo publico. Ah. Entonces, entre otras cosas, Es quería que pedirle su como últimamente autorización para ya no volver a nos mandas escribir. nada, pienso que a lo mejor, pues no sé, ya no me quieres o... No, quería pedir su autorización para Cambio de medio. volver a escribir. A ver, no, pues es tu casa como la de Ojeda, que ya manda cada semana Sí, columna todas las semanas leo su columna, como, desde como las si, antípodas. como si fuera consigna, porque dejó de Sí. escribir como 6 meses, mano, pero... A ver, esto es lo que publica hoy Calderón. No sé si lo vieron, No, el cartón de Calderón, que dice ay, no puedo ver el título, entre doctores te veas. Mientras más barbaridades te hagamos, menos creerás que te las hacemos, escribió Joseph Mengele. Ahí está en el podio el Goebbels, dice, llegamos para perpetrarnos, no, para pertrecharnos con las armas de la democracia. Si esta es tan tonta como para darnos vía libre y hasta sueldos, ese es su problema, no el nuestro. Cualquier método que logre la revolución es aceptable para nosotros. Joseph Goebbels. Y luego está el podium de la presidenta Sheinbaum. ¿Cómo creen? Es un problema de redacción si aquí no hay censura. Somos el país más democrático del mundo. Solo se busca recuperar atribuciones. Y atrás está el Pepe Merino. Y luego en el último cuadro pone Calderón. Al final, la culpa será del pueblo alemán que nos votó. Nosotros no engañamos a nadie. Conclusión, antes no se andaban con rodeos. Muy fuerte el cartón de Calderón, del Reforma de este domingo. Así es. Y A propósito de todo esto. a mí me parece que esa es la gravedad del asunto. Hay quien sostiene que no ese es el camino que va a seguir Claudia Sheinbaum. Yo sostengo que el camino que está siguiendo Claudia Sheinbaum es pavimentar el camino hacia la dictadura. De Pavimentar, hecho, sí, si me permites, te de permito. hecho, esto se veía venir desde que se hizo la elección del partido de Morena y la forma como el señor anterior presidente dijo que quedarían todos los, ¿cómo le llamaban? Las corcholatas quedarían en el poder también. Y repartió los puestos. El primer lugar se va a controlar la Cámara de Diputados, el segundo lugar se va a controlar el Senado, el tercer lugar va a tal puesto, el cuarto lugar va a tal puesto. Desde ahí está. O sea, si no se vio, pues a mí me llamó mucho la atención que precisamente los dos alfiles más fuertes y además que habían tenido problemas con la actual presidenta, son los que manejan las cámaras. Entonces, esta señora, por mucho que quiera hacer, si es que lo quiere hacer,
porque también hay que ponerlo en interrogante si efectivamente lo quiere hacer o solamente ha estado haciendo maquillajes en ciertas leyes, pero todas las leyes que se han aprobado para acabar con las instituciones vienen del anterior, excepto esta, que resulta que no la vio. Volvemos a lo mismo. Los proyectos no se ven a fondo, no se estudian, no se analizan. Y las leyes pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántas correcciones tuvo la ley del problema judicial? Aún en las cámaras. Entonces, señores, ¿quién sigue mandando en este país? Lo dejo como pregunta. ¿Quién? Porque la verdad, yo todavía no veo acciones, aunque hay mucha gente que le da todo el apoyo y dice que viene siendo la Juan Camaney, que va a ser la solución de este país, ¿eh? Pues yo todavía no veo que haya solucionado algo en el fondo, porque la realidad es que en el fondo se ve en las leyes que se dicten, y eso es lo que va a tener que cumplir todo el mundo, ustedes, nosotros y cualquiera. La única parte que ha cedido es cuando la presión de Estados Unidos con los aranceles ha logrado que no se hagan. Pero todo lo demás, señores, se ha hecho tal y como decía el señor de atrás. Ya, que no me extraña, ustedes son analistas, no me extraña ese punto. O sea, es simple y sencillamente nomás para poner un poquito más sobre lo que había dicho Humberto. Bien. Es ¿Algo más cuanto. de lo que quieras comentar? No, dije ya es cuanto. Ah, ok. ¿Quién sigue? Yo, yo nada más, bueno, mucho se habla, ¿no? De que va a ser un atentado a la libertad de expresión, pero hay que decirlo por qué. Lo que pasa es que ciertamente a raíz de el anuncio de la secretaria norteamericana, ciertamente empieza el problema y de ahí se agarran para ahora mandar esta iniciativa que efectivamente, ¿no? Busca no solamente controlar lo público, sino hasta la vida privada de los ciudadanos. Me parece que ahí es donde pues se habla de este atentado. ¿Por qué? Porque todas aquellas cuestiones que no le agraden en un momento dado al gobierno, pues el gobierno tendrá la posibilidad de bloquearlas, de pedir que se bajen y demás. Y entonces es ahí donde, Pregunto, ¿ya leyeron la iniciativa de ley? no, yo no le he podido Ah, conseguir. es que hay que leerla. Yo no veo, o sea, creo que A se ver, van al extremo al decir ¿sí? de un lado y de otro. Por ejemplo, el caso de los chavos, las señoras, las mujeres que han sido cooptados por el narcotráfico a través de redes sociales, los anuncios que salen, o la prostitución, la trata de personas. El gobierno está pidiendo ahí tener el poder de bloquear a la plataforma que se preste a promover esas cosas. Eso no se puede discutir, o puedes decir, no, pues ¿cómo lo van a hacer? No, creo que sí hay ahí una responsabilidad del Estado. La pornografía infantil, otro tema, Totalmente. ¿sí? Pero lo están llevando al terreno de las plataformas periodísticas opositoras al gobierno y dicen, nos quieren censurar. Yo digo, te metes al VPN y entonces estás transmitiendo desde un portal de los Estados Unidos, como lo hacen muchos. Eso es otro detalle. O sea, tú puedes bloquear en la comunicación mexicana el Instagram, el Facebook, el X, el Threads, no sé, todas las plataformas que son mundialmente aceptadas, pues puedes bloquearlas. Pero que te bloquee el gobierno tu cuenta personal de lo que dices en WhatsApp, eso no hay manera. Pero espérame, Jesús A ver, Manuel. A ver, A ver, antes yo que sí la otra cosa, leí. yo Yo sí, sí, yo sí leí la iniciativa. a Y ver. el yo la tema es pido. que, el tema es que el pretexto fue precisamente La una publicidad de reforma los Estados Unidos. para prohibir la propaganda extranjera
en medios mexicanos. Eso es otro asunto. Bueno, ahí te va. A partir de eso se construye esta propuesta en donde efectivamente puede ser benéfico, loable, aceptable, el que si el Estado mexicano se da cuenta que a través de ciertas plataformas se está afiliando a jóvenes para incorporarse a la delincuencia organizada, que están promoviendo pornografía infantil, trata de personas, etcétera, evidentemente sí, pero eso lo puede hacer ahora bajo las leyes actuales No con una. necesita modificar el artículo 109. Exactamente. Sí, No lo eso es necesita correcto. hacer. Entonces, el problema está en que se abre. Si no estuviera abierto, no habría debate, Jesús Manuel. Claro, claro. Evidentemente hay debate porque te espantan, como decíamos los niños antes, ¿no? Te espantan con el petate del muerto y tú sabes, Eso es en tu época. En la mía decían 2 pasos adelante y uno atrás. pues sí, pues Eso, exactamente, eso era la forma de definir cualquiera de las acciones del gobierno. 2 pasos adelante y uno atrás. exactamente. Oye, Entonces, no, sigue, sigue. Entonces, en la iniciativa, sí, no se trata de defender a nadie, ni siquiera a Trump. No, Se no, trata no. de no permitir, o sea, la posición de la oposición ha sido, se trata de no permitir que bajo la bandera de combatir ese odio extranjero se instale una lógica de control que pueda ser usada el día de mañana contra voces legítimas, incómodas o simplemente críticas. Ese es el tema que me parece que habría que discutir, ¿no? Sí, Habría o sea que todo el hablar, poder de decidir, fíjate bien, qué sale y qué no sale, en qué plataforma, depende de una sola persona. de una agencia. No, de una sola persona, porque el único que tiene el poder es el director de la agencia. No la agencia, sino el director de la agencia, que es José Merino, y que es el creador de la iniciativa claro, en su texto. es el que tendrá el poder para decidir, Exactamente, exactamente. porque en la propia iniciativa no se pone si hay un consejo No, consultivo para no, no se determinar. pone, efectivamente, Exacto. Y entonces, efectivamente. ¿quién te dice? A ver, quienes han seguido la trayectoria de José Merino saben que era un crítico del gobierno primero. Ahora que está incorporado al gobierno, va a ser el que censure a los críticos del gobierno. Ese Pues es sí, realmente el problema que tenemos, ¿no? Entonces, en fin, el tema está bien. es quiénes pueden solicitar ese bloqueo a la autoridad competente que va a ser Merino. Pues todos los que se sientan agraviados, ¿no? No, ya hay Ese es varias el cartas, punto. ya hay gente que, hay una red, no me acuerdo cómo se llama la red, a lo mejor Pepe Ojeda sabe, hay una organización, red, ay Dios mío, Alzheimer, no, no es Alzheimer, es desvelada, Re 3D. R3D, esa es la organización que está pues, encabezando de alguna manera este asunto de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Se llama R3D. Una pregunta, porque a ustedes dos, porque ustedes, las limitaciones que están poniendo y las facultades para bloquear existían en la ley, no había necesidad de reformarla. No tienes, Mira, no existen tales limitaciones, pero el gobierno, como gobierno, tiene las armas y los elementos suficientes como para pedirle a las empresas mexicanas de medios de comunicación que no transmitan spots que dañan en una parte sensible a la población mexicana, como es el caso de los migrantes. Claro que lo puede hacer. No se nos olvide, las televisoras y la son radio concesiones. son concesiones del Estado mexicano.
Ujú. Simplemente con Es decirles, que oigan, ese es sigues el detalle, transmitiendo. que sí hay leyes que o sea, te pongo el caso de los periodistas que fuimos censurados en un determinado momento en la radio poblana por contravenir los intereses de los gobiernos. Se quejan ante la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación manda a llamar al concesionario y le dice, oye, viene la revisión de tu concesión dentro de tanto tiempo. Exacto. Sí. Esto sucede. No, no es necesario armar tanto escándalo. Aquí hay que ver dónde se publicaron los spots. Dicen que Televisa en la Ujú. frontera Ujú. y TV Azteca, ¿no? Y Sí. luego TV Ajá. Azteca dijo, no, no, yo no hice nada, etcétera, etcétera. O los quitaron, o los borraron, o no sé qué. Pero, señores, cuando llegaron las parabólicas a este país, yo me acuerdo que me senté con el comandante Guarneros, que era el delegado de la Dirección Federal de Seguridad, y me decía, ¿cómo ve usted el tema de la comunicación y la libertad? Y le digo, ¿usted ya sabe que hay parabólicas, comandante? Sí, 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 las antenotas esas que para verte. Bueno, pues ya en este momento ya, que en aquella época no había TV Azteca, ¿no? Pero en ese momento van a empezar a entrar los noticiarios de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, de Australia, de la India, de Japón, de donde usted quiera, y las informaciones de todo el mundo. Antes solamente la agencia de noticias, el que pagaba los servicios de Notimex, y Notimex tenía una censura, por supuesto, porque era la agencia del gobierno mexicano, tenías que pagar a Susate Press, tenías que pagarle a la F o qué sé yo, a la BBC, o escuchar el radio de onda corta. ¿Se acuerdan del radio de onda corta? De escuchar La Voz de América, que Ujú. ya Trump liquidó, toda la Radio Nacional de España, Radio Exterior de España, Radio Vaticano, qué sé yo, la Dodge, DW, para poder saber qué estaba pasando, porque en México no se podía. Deutsche Welle. Deutsche Welle, eso, gracias, gracias. Eso de hablar francés. Ah, pero Ah, eso no, es alemán. Oye, pero qué Es como bien el habla el gusano, francés peor alemán. todavía, es ¿va? como el gusano O barrenador. sea, enterarse de las cosas hoy día, Ah, cuando tú en una plataforma te metes al VPN, que espero que todo el mundo sepa qué es eso, te metes al VPN y te conectas desde donde tú quieras, desde la India, desde España, desde Estados Unidos, desde donde quieras. No pasas por los servidores mexicanos. Se identifica tu dirección original para conectarte con el VPN, pero desde el VPN te comunicas a donde tú quieras. Entonces de repente alguien te puede decir, oye, ¿qué haces en Barcelona? Que me llegó un correo tuyo. Dice, el origen de tu link es Barcelona. ¿Eh? Así Ujú. funciona hoy. Sí. Ahora, déjame nada más para darles voz a los doctores besados en este tema. Eso, muy bien, me Si el parece muy bien. spot, si el spot se transmitió, fue porque alguien lo permitió, ¿Y lo no, pagó? no porque no se pudiera evitar. Mira, y contesto a la pregunta de José Manuel. No es cierto que no haya límites, claro que los hay. El propio reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión ¿Eh? establece claramente que ningún contenido extranjero puede transmitirse si es discriminatorio, si promueve el pánico o si va contra la seguridad del Estado. Fue la Dirección General de Incluso las RTC. plataformas tienen eso, ¿eh? Claro, fue la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía la que lo permitió. Ella es la que tiene la facultad para autorizar o en su caso impedir. No es necesaria una reforma a la ley de telecomunicaciones. Ese es el punto. Y he dicho, Entonces, Gracias. la No, 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 sí, no, no, Claudia, no. Es que no se entiende. nadie No, no se entiende. permitieron. No se Ah, entiende. Sigues con el mismo ok. problema, Sí, ya vinieron a pero no es checarlo de la porque red, hay que hablar. es tu dispositivo. Bueno, me cambio entonces a la compu, a ver si así Exactamente. mejor. A ver, ¿alguien más A habla? ver, Por sí, favor, doctores, si quieren hablar de toros, yo estoy dispuesto a... sí, yo creo que hay varias cosas ahí. Quieren hablar Fíjate que de la ley te acabo de esta, si pasar quieren. dos. Lo de Audi nadie lo cachó, ¿eh? Nadie cachó el tema Sí, de Audi, sí, ¿eh? yo, Ah, Está ok, ok, cabrón. yo. ok.
Muy bien. Te acabo de pasar tres fotografías ahí Ahorita las abro, permítame, al señor, chat. por Sí. Y medio. la primera es muy significativa, fue del año pasado, en la que se encuentra el Papa Francisco con el rabino Abraham Skorka y el jeque musulmán Abud, Ah, sí, muy buena. Omar Abud, el Ahorita año las abro. pasado, ¿no? Que además es muy parecida Muy a buena, una escena en el mismo Muro de los Lamentos muy buena, muy buena. del inicio de su pontificado. Aquí es con dos autoridades de dos religiones diferentes. ¿Sabes de qué me acuerdo esto? Bueno, no me tocó vivirlo, obviamente, pero de Alfonso X el Sabio, cuando decía que se jactaba que gobernaba una nación de tres religiones, ¿no? Y cuando salen las Y ahí famosas, están. y ahí están las tres Y las religiones, tres ¿no? religiones del libro. Históricas, sí, 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 las reuniones históricas. Y no sé si te acuerdan que cuando la primer viaje que hizo en su pontificado a Jerusalén, se encontró también con un amigo de él, que es judío. A todos los judíos en Argentina les dicen los rusos, y un amigo del turco, que bueno, es árabe, musulmán, también argentino, los tres argentinos, y estaban gritando, lo logramos, ¿no? Que estaban abrazados los tres ahí frente al muro. Yo identifico a la imagen del Padre Francisco, del Papa Francisco, como una imagen fraterna de apertura, en la que precisamente lo que manejó siempre fue el reconocimiento de todo. Finalmente, el concepto católico quiere decir que abarca todo. Es decir, hay una imagen, no se acuerdan que es una película con jóvenes, había algunos, que es también viral, muy famosa, y le preguntaban unos muchachos trans, ¿no? Si tenían acceso a la iglesia, y dice, la iglesia tiene la obligación de aceptar todo. Es padre y abre los brazos a todo el mundo que llega tiene que entrar, o sea, ahora, de eso a hacer varias cosas, también respetó siempre sus límites. Recuerdo cuando se comentó mucho sobre los matrimonios mixtos, no en términos sexuales, sino confesionales, o sea, entre católicos y luteranos, por ejemplo, o católicos y anglicanos. Y fue a la iglesia anglicana de Roma, precisamente, con las familias. A mí me tocó ver y vi esa participación del Papa, y se comentó, no, el Papa permite ahora que comulguen los anglicanos y los protestantes y el rollo. Y la verdad es que nunca dijo eso. Cuando estaba ahí, una mujer anglicana casada con un católico y dos de sus hijos ahí con ellos, le comentaba, ¿no? ¿Por qué si finalmente ella vive con su marido y comparten su cuerpo y están juntos y el rollo, no puede ella participar de la comunión como su marido, ¿no? Y entonces el Papa empezó de una manera muy, muy bella, porque dijo, ¿por qué en lugar de ver la división no partimos de la unión? Del bautizo que nos une, todos somos cristianos, ¿y por qué no partimos de eso? Y empezó a hablar, ¿no? Y a comentar el hecho de que finalmente ella compartía su cuerpo con su marido, ¿no? Entonces, ¿por qué tenía algo de que estaba compartiendo algo más? Y al final le dice, si usted lo que me está haciendo es pedirme la posibilidad, la autorización de comulgar, es algo que yo no puedo hacer. O sea, marcó el límite clarísimo, ¿sí me explico? O sea, porque obviamente no le correspondía. Y creo que así fue su vida. Un nivel de apertura, ¿no? Que no se maneja principalmente en tres obras que a mí me impactaron impresionantemente. Primero, esta del amor fraterno en Fratelli Tutti, ¿no? Donde además hay un discurso que lo hemos comentado aquí en el programa, el discurso famoso de la plaza, que en dos cuartillas, ¿no? Hace una síntesis de lo que es la política y de cómo debe funcionar un criterio político bajo este principio, ¿no? De que finalmente somos diferentes, no pensamos igual, tenemos que discutir, pero ¿por qué vamos a rompernos la cara o dividir la unión que tenemos, ¿no? Eso es algo que me llama mucho la atención. El segundo, la forma como esto lo ve no solamente, ahora sí más que a lo jesuita, a lo franciscano, entre los seres humanos, sino entre el ser humano y la naturaleza. El Laudato Si, a mí me sorprendió por dos cosas. Casi todas las encíclicas normalmente son citas constantes de textos de la iglesia para enfrentar y orientar a un nuevo problema. Cuando uno ve la estructura de Laudato Si, lo que uno ve es esa parte al final, pero en la primera parte, lo que uno ve es una investigación.
es una investigación que nace de una propuesta con objetivos, perdón, con preguntas, con hipótesis y además con método que haría cualquier investigador para presentar un tema concreto, ¿no? Lo cual se me hizo una gran riqueza al explicar los problemas de la naturaleza, ¿no? Y la última de las que me llamaron la atención fue la de Amores Leticia, en la cual habla de la pareja y llega a hablar precisamente del amor hasta en los aspectos, y con la palabra concretísima, eróticos, ¿no? ¿Qué implica eso y cuál es su límite? Ujú. Entonces, es una apertura, me parece que su pontificado es una apertura amorosa que se contrasta con las otras dos fotos que te mandé, que fueron las de la pandemia, justo el Viernes Santo, donde Papa camina solo por la Plaza de San Pedro y reza ahí solos, que esa imagen yo creo que va a quedar para la historia. Alguien dice que en las visiones de Fátima se comentaba esto, yo no lo ¿Esta? sé, no conozco esa. Está solo rezando en la Plaza de San Pedro. La otra también que te mandé es nada más de otro ángulo, pero es la misma. Impresionante, ¿no? O sea, el Papa solo en la Plaza de San Pedro rezando, ¿no? Y cuestionado por todos, cuando lo que está buscando es la catolicidad, o sea, la unión de todos. En ese sentido, el concepto de sinodalidad, ¿no? De decir, se escucha al pueblo y los pastores del pueblo, porque además es católica apostólica, ¿no? Llevan la voz y se ponen de acuerdo juntos, ¿no? Que es el método de la sinodalidad, y me parece una maravilla, ¿no? Que critican los conservadores. Sí, entonces, ¿de dónde nacen las diferencias? Precisamente de prohibir las cosas. Y aquí quisiera entrar al segundo punto que quería tratar con esta parte de la ley. No sé si recuerdan, pero en 1964 en Inglaterra pasó una cosa muy curiosa. Apareció una estación que se llamaba Radio Caroline. A lo mejor la recuerdan o no. Otra que se llama Radio Verónica. Radio Carolina es una estación que va a pasar rock and roll, porque el rock and roll es una música estrafalaria y una serie de cosas raras que no podía ser pasada en los medios de comunicación ingleses. Entonces lo que hicieron fue conseguir un barco, irse a los límites del mar, de las millas náuticas, y empezar a transmitir. Empezaron a transmitir desde una zona ajena al territorio de la nación donde se escuchaba. Sí, 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 y Eso es fue lo que una revolución pasaba impresionante. las estaciones de radio de onda corta. Podías escuchar las Es emisiones exactamente de lo que otros dijiste, claro. países. En México había unos aparatos, Zenit, yo tenía un Zenit y teníamos una Ujú. grabadora y lo que decía la voz de América, por decir algo, lo grabábamos, lo editábamos y lo pasábamos en el noticiario de las mañanas en la HR y todo el mundo se me iba en contra porque teníamos el aparato para hacerlo, ¿no? Y fíjate las cosas, nada más como detalle curioso. En el sismo de 85 en la Ciudad de México, que se quedó desconectado del mundo porque se cayeron las torres de Televisa, recordarán, y la Sí, torre y la gran antena también que había en la Secretaría sí, de Comunicaciones y Transportes, y que sí. siempre la Ciudad de México desapareció, ¿no? Fueron precisamente los radioaficionados de onda corta los que permitieron no solamente recibir, sino mandar y avisar que todavía estábamos vivos, ¿no? Bueno, yo Era impresionante, tuve ¿no? esa capacidad en aquella época de contactarme con los aficionados. Paco Soroa, que era uno de los que estaba en esto y que trabajaba en aquella época en la Volkswagen, me conectó con los radio aficionados y recabábamos toda la información del estado y de otros estados y estábamos con información. Fíjate, nada más cuatro etapas de Radio Carolín, porque me parece que es interesante. De 64 a 68 transmite en la naviera y después es cerrada, y de 72 a 80 sigue transmitiendo, que es donde se hunde en una tormenta el barco. De 83 a 91 sale un nuevo retorno, a un nuevo emisión, ¿no? Precisamente también por un barco que también naufraga en el 91, pero actualmente sigue transmitiendo. Y ahora es por tierra firme, operando vía satélite. Entonces, la pregunta ¿es el problema la transmisión, la libertad de transmisión? De hecho, cuando llega López Obrador, el éxito era eso, recordemos su frase, ¿no? La prensa se regula a sí misma, ¿no? Se regula sola y dejaba que dijeran lo que quisieran, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora la limitación? Yo creo que la limitación no está en las ideologías.
sino en la verdad. A mí no me parecería correcto, por ejemplo, que transmitieran pornografía en la televisión. Sin embargo, llevamos años viéndola y transmitiendo gran cantidad de mentiras. Y de repente llevamos una serie de cosas en las que dices, es que hay que transmitir estas cosas porque son de apertura, de libertad, y después sí, pero esto no nos conviene porque ataca la moral, ¿no? Y entonces entro al tema de los toros, de lo que pasa precisamente ahora ya. Eso. O sea, Cuando se ¿por qué? dejaron de transmitir los toros, se ¿Por qué acabó. prohibir los toros? ¿No? O sea, no, porque es una salvajada. A ver, entiendes lo que está pasando y entiendes lo que se está manejando. A lo mejor podríamos decir la manera de transmitirlo o no. Y me parece que el problema es el padrón cultural en el cual los criterios de observar e identificar cuál es la verdad. O sea, hace tiempo, y voy a cerrar con esto, ya me extendí mucho. No, Hace no, no, tiempo, no, mucho no, al tiempo, contrario. a mí me invitaron a una universidad que abría hace muchos años, a abrir unos programas y ver sus programas de estudio y todo, ¿no? Y de repente me pasaron la propuesta que tenían de reglamento interior, de reglamento para la universidad. Y entonces el reglamento empezaba, el alumno no puede masticar chicle, el alumno no puede decir groserías, el alumno no puede fumar, el alumno no puede jugar, el alumno no puede patear la pelota y romper ventanas. O sea, el articulado empezaba con una cosa negativa, ¿no? Y les decía, bueno, ¿y qué puede hacer? ¿No? ¿Por qué no, por qué no legislamos al revés? ¿No? Y hicimos un ejercicio que creo que salió bastante bien, en el cual las mismas ideas las redactamos positivamente. El alumno puede fumar en los lugares indicados para esto, el alumno puede hacer esto, o sea, y ese tipo de detalles, se me hace que generaba un ambiente y una situación distinta. Creo que ese era el espíritu del Papa Francisco. Creo que es lo importante en este punto y que cierra precisamente todo esto que estamos viendo y que podemos ampliarnos a otros temas más. Hace 10 años, alguien que no conocí y que todos ustedes conocieron, porque todos ustedes lo conocieron, dijo, don Manuel Díaz Cid, no estamos viviendo una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época. Y ese cambio de época que empezaba en ese momento que lo indicaba, porque creo que fue en el auditorio de Lupay, todo el mundo lleno cuando lo dijo, según me dicen y según he recabado yo de las crónicas, porque les digo, yo no lo oí directamente, pero ustedes sí, ¿no? Y precisamente creo que ese es el punto. Este cambio de época, el Papa Francisco me parece que es Es dicen un los gringos, agente del cambio de época. un tipping point, ¿no? O sea, un punto de quiebre, ¿no? En ¿Sí? el ¿Sí? cual va hacia un sentido de ver la vida distinta, donde creo que lo que debe privar es eso, es la verdad. El peligro que estemos distraídos y sobre todo que no estemos unidos. Ahora que hemos visto mucho este problema del bien común y todo este rollo, me sorprendió un comentario que hizo Joseph Ratzinger cuando lo nombran el responsable, ¿no? De la, este, ay, ¿cómo se llama este grupo de la doctrina de la fe de la Iglesia Católica? Sí. Que es, bueno, lo que era la Inquisición, ¿no? O sea, que el inquirir la verdad. Y decía, mi objetivo es La, buscar la, la Congregación para la la Doctrina de la Fe. congregación patrina de la fe. Perdón, se me olvida ya. El Mm, Alzheimer hace que se me olviden por cosas. Y comentaba eso y decía, ¿usted cómo ve esto? Dice, es que mi principal labor no es esa, sino ver lo que está bien y lo que está mal, sino principalmente cómo lograr la unidad. En eso se hablaba de varios millones de católicos en el mundo, ¿no? Es decir, el bien común es el que estemos juntos, el que estemos unidos, el que pongamos las cosas en la mesa. Podemos poner las cosas en la mesa de las que no estamos de acuerdo y discutirlo, pero tenemos que darnos cuenta de que no puede quedar nadie afuera, ese es el primer punto. Y el segundo punto, lo que menos puede quedar afuera es la verdad. Entonces yo creo que el punto está ahí, ¿no? De qué manera lo que planteamos, y esa sí es nuestra responsabilidad, cada uno de nosotros plantear en la mesa aspectos que tengan relación con la realidad, ¿no? Y al menos desde donde la estamos viendo. Entonces, al discutirla, pues entonces podemos llegar a otra cosa, ¿no? Y cierro con las tres palabras, ¿no? Por favor, perdón y permiso, ¿no? Palabras muy de un español argentino, ¿no? Más que de castellano, de argentino, ¿no? Que el Papa decía siempre que eran las tres palabras clave que abrían las puertas, ¿no?
¿Y Pues los ese es toros? el comentario. No, pues precisamente lo de los toros. Ah, perdón, o sea, este rollo de por qué prohibir la fiesta de los toros, cuando estaba viendo, por ejemplo, las estaciones que nos van a transmitir desde Madrid, o sea, ¿quién determina por qué hay una cosa que podemos ver o no? Y sobre todo, lo que decía Wolf, filósofo francés, ¿no? Es decir, uno comete ¿cómo le puso? Culturicidio, ¿no? Cuando uno pida un planteamiento cultural sin conocer el por qué y lo elimina. Es decir, si uno quiere que algo culturalmente entre o no, dice, Wolf decía en sus libros, toda manifestación cultural tiene su época y su tiempo. Regreso a este cambio de época que hablaba de Manuel Díaz Cid. A lo mejor los toros son así. Y a lo mejor en un momento determinado ya no van a estar presentes, puede serlo. El problema es que desaparezcan porque culturalmente no tienen contenido, pero cuando alguien impone una desaparición o algo, por siendo minoría o mayoría, sin entender el padrón cultural, lo que se comete es un culturicidio. Entonces, me parece que lo que pasó en la Plaza de San Marcos, aparte de un mano a mano interesante, creo que es principalmente una manifestación de alguien que dice, oigan, culturalmente hay gente que entendemos esto y lo vemos distinto, ¿no? Y creo que merecemos en algún momento determinado el poder explicarlo. Y creo que si dan la oportunidad de que se pueda manejar un poquito más y explicar qué es esto, más de uno quizá lo va a entender, ¿no? Que además fue mi caso. Yo no conocía tanto los toros, pero mi suegro era aficionado práctico. Para andar con la muchacha había que saber de toros y pues entonces empecé a conocer de toros, ¿no? O sea, algo me interesó, empezó a ver y descubrí ¿Se cortó? precisamente muchas cosas de la fiesta, que además sigo siendo un villamelón, pero digamos un villamelón un poquito más informado, ¿no? En algunos puntos, ¿no? Y bueno, esperemos ahora las conferencias de toros que vamos a tener en poco tiempo, ¿no? Sí. Fíjate que ahora que estabas hablando de Manuel y del cambio de época y estas cosas, no sé, ya no tengo trato con muchos intelectuales o investigadores o historiadores o como quieras llamarle, pero ¿cómo hace falta una mente de avanzada como la de Manuel Díaz Cide, que nos ubicó, primero rectificando su pensamiento Ujú. antiguo, lo cual se necesita mucho valor, se necesita respeto por uno mismo, respeto por la dignidad de los demás, y luego de rectificar, señalarlo, el rumbo de las cosas hacia dónde iban bien o hacia dónde iban mal. Se me hace sumamente valioso, pero bueno, qué bueno que nos No traes a la sientes una mesa, mi similitud querido Manuel. entre Manuel Díaz Cid y el Papa Francisco en lo Sí, que es, digamos, sí, sí, verdad, sí, respeto y congruencia? sí, O sí, sea, sí. yo creo que es un poquito donde podemos trabajar, ¿no? Muchas Claro, gracias. claro, claro, claro. El doctor Ojeda me preocupa mucho porque no sé si le vale más lo que estamos hablando, ya se durmió o que no sé, digo, está más serio que bueno, Es que no podemos interrumpir, tenemos que dejar que terminen todos. ¿estás oyendo? Las, hay que guardar las formas, Eso, ¿sí? Y me parece que eso hace que este programa ya fluya de mejor polémico. manera, sin interrupciones, ¿sí? Eso. Muchas innecesarias. Pero bueno, pues ha estado muy padre, ha estado con mucho punch este programa. Vale la pena reflexionar sobre muchos de los temas que ustedes han referido. Me parece que no hablar de el Papa me parecería que no es inoportuno, entonces me parece que también debo de hablar del Papa, debo de vertir algunos comentarios, aunque también coincido con Humberto, este tema va a estar vigente de manera permanente en los últimos días, en las últimas semanas. Durante el conclave. Eh, y so- sí, y sobre todo que nos va a tocar la próxima semana momentos también significativos de muchas de las cosas que se están moviendo. Te mandé dos fotografías, dos imágenes, que valdría la pena que también la pongas cuando tú Mucho consideres, gusto, yo ¿sí? ya sabes que soy tu Eh, empleado. sobre todo, como una producción efectiva que se tiene Mm. aquí
en los periodistas. Esta fotografía quiero iniciar sobre todo lo que representa este papado, lo que representó este papado. A mí me parece que desde que llega así, ese es cuando llegó al cónclave y después sale como papa. Me parece que es un tema interesante porque de repente perdemos la dimensión de lo que representa que hayamos tenido este papa. El, esta otra imagen otra vez tiene que ver Con el con estilo, esta congruencia, sí, los con la zapatos congruencia, es decir, y sí, la silla papal, ¿no? El trono papal que le llaman. sí, y sobre todo que aquí muchas de las cosas que alcanzamos a analizar o a percibir es que el Papa es inalcanzable porque está en una estructura como un rey y los reyes son lejanos del Perdóname, pueblo. Pepe, producto del protocolo de la curia romana, ¿eh? Exacto, sí, sí, Ujú. sí. Y que también es importante, es decir, si tú generas todo una escenografía, pues crees que es algo eh, eh, importante. Si tú vas a vender carros y traes un carro eh, que no tiene, que no son los últimos modelos o medio viejito, pues no vendes, ¿no? Entonces, si tú estás vendiendo una institución fuerte, poderosa, pues tienes que enseñar todo lo que traes allí consigo. Pero sin embargo, cuando hablas de fe, cuando hablas de lo que representa una religión, te tienes que acercar a tus feligreses. Y me parece que esto es lo que se resume con el Papa Francisco. La iglesia se había alejado de sus feligreses. Así como analizamos con todas las proporciones, cuando se aleja la impartición de justicia en el Poder Judicial en México, se aleja pues, de quienes son sus principales o su core más significativo, su core importante, que es la impartición de justicia. Pues del otro lado también, no puedes alejarte de los feligreses y me parece que esto es muy representativo de este Papa que lo que intenta es reconectar otra vez a la Iglesia Católica, la institución más antigua del mundo, conecta precisamente con sus feligreses. Pero en este proceso no fue fácil y me parece que también es significativo entender muchas de las cosas que pasaron. Y no fue fácil porque una institución tan grande, una institución donde se mueven muchos intereses, no solamente los intereses de la fe, de la espiritualidad, sino otros intereses que no son, no es algo oculto, pues son secretos a voces y lo hemos escuchado de una o de otra manera, ¿sí? Es decir, incluso las posturas ideológicas que hay dentro de la iglesia, no es lo mismo un arzobispo, un obispo de una región, de otra región, eh, de una congregación que otro, es decir, eso es natural y hay tensiones y a veces esas tensiones son en públicas y lo hemos visto en diversos momentos, en un país, en otro país o dentro del mismo país. Entonces estamos hablando de que una institución tan grande, tan robusta, tan fuerte, históricamente eh, tan consolidada, pues necesita tener todos sus procesos institucionalizados, es decir, no puede modificar el status quo el Papa Francisco o el que llegue tan rápido, tiene que ser de manera pausada, de manera decidida, y me parece que así lo hizo el Papa Francisco, sin violentar ninguno de los procesos institucionalizados que tenía, que tiene la Iglesia Católica y que tiene el Vaticano. Y por eso no hubo ningún aspaviento mayor, sí hubo incluso desencuentros y lo hemos visto en estas últimas semanas mucho más, hubo desencuentros con muchos arzobispos,
hubo desencuentros con muchos personajes dentro de la iglesia, y eso creo que también es fundamental, pues también se dan los equilibrios, ¿sí? De lo que representa una institución como lo es la Iglesia Católica. ¿Y qué quiero llegar? Pues que justamente lo que viene es claro los nuevos tiempos que va a vivir la Iglesia Católica. Una Iglesia Católica que claramente en México y en Puebla pues representa la mayor población de feligreses, es decir, según el INEGI, está cercano al 80%, cuando incluso pareciera que de repente vemos la proliferación de muchas iglesias y pensamos que la Iglesia Católica se está cayendo. La realidad es que el Papa Francisco le dio otro nuevo aire, nuevo brío, que no sé si recuperó a muchos feligreses, pero lo que sí hizo es que ya no se siguieran saliendo. Y me parece que es algo, un papado de contención, le llegó a los jóvenes, es interesantísimo la manera en cómo el Papa Ujú. comunicaba, no necesitaba a quién le comunicara o quién le llevara la comunicación, ¿sí? Sino que el mismo Papa comunicaba, es decir, veías no solamente la congruencia que ahorita referíamos, sino veías a un papa que comunicaba temas ambientales, porque es uno de los principales problemas, Ujú. aunque unos no creen en el cambio climático, hablaba de la necesidad de enfrentar el cambio climático, hablaba precisamente del tema álgido, fuerte de la migración. Sí, hablaba precisamente de lo que representa la pobreza, la marginación y de lo que representa todos estos lastres que como sociedad hemos enfrentado, pero también paralelamente enfrentaba a las guerras que se están viviendo hoy día y a pesar de que la Iglesia Ortodoxa rusa en Ucrania no tenía nada que ver con el Papa, pues metía la mano y decía, no puede cerrarla, esta iglesia debe estar abierta, aunque esté en Ucrania. Y debe estar abierta, ¿por qué? Porque la gente busca, ¿sí? Busca un espacio precisamente que no encuentra en su vida diaria en algún otro lugar que no sea su templo, su lugar. Es decir, es interesante cómo el Papa arropaba, y lo dijo hace un rato el doctor Ignacio de manera también extraordinaria, es decir, arropaba a las demás iglesias que coincidían o no coincidían con él. Pero por otro lado, sí, hablaba, se dice que hablaba diario, ¿sí? Eh, a Gaza y a la iglesia de la Sagrada Familia para ver precisamente cómo estaba, qué estaba pasando ahí. Es decir, se ponía del lado de quien lo necesitaba, del más desprotegido, y no necesariamente de los grandes eh, eh, y más pudientes personajes que se vivía en la historia contemporánea hoy día en nuestro mundo. Me parece que ha sido algo muy significativo, muy claro, que es un papa que entendió su tiempo y que entendió realmente la trascendencia de este tiempo y que preparó su muerte de tal manera que le dio tiempo precisamente establecer nuevos Sí, procesos sí, correcto. institucionales, sí, para que no se saliera de todo lo que él quería que se De los estableciera ciento treinta como su y legado. tres o 134 cardenales que van a votar, porque el 35 creo que él dijo que no lo dejaran entrar y traen ahorita un problema interno ahí por otras Exacto, cuestiones. exacto. Sí, Creo que por corrupción, Ujú. que es otro tema. sí, sí, 108 fueron nombrados por el Papa Francisco. No quiere decir que sí, piensen sí, sí. igual que él, ¿eh? No. Pero 108 Por fueron eso, nombrados por él. Y luego, el Vaticano enfrenta una quiebra económica, que es un problema que alguien tiene que resolver. El próximo sí, Papa. justo esa parte también digna también de reconocer y de comentar de dónde vivía, de que no que rechazó el salario de un papa y que No, realmente se ve la dedicó fotografía, no en sé si tiempo y vieron forma. la foto donde está en el féretro.
De sus Los, zapatos. de los, los los zapatos, zapatos que usó de los siempre. zapatos. Sí. Sí, 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 Los zapatos que usó sí. siempre y el rosario de semillas de Jerusalén, que lo sé porque mi abuela tenía uno, que se lo habían traído de Tierra Santa, Mm. y que tenía un crucifijo con Tierra Santa dentro. Y bueno, ya saben esas cosas. Entonces son las mismas semillas, ¿no? Esto es muy franciscano y es muy jesuita. Lo dijo hace un rato la doctora Claudia también de manera contundente. Hay una cantidad de simbolismos, ¿sí? Que le llegan al imaginario de muchas personas en el mundo. Es decir, no solamente está hecho todos esos ritos que son necesarios en las instituciones y en las instituciones tan milenarias como lo es la Iglesia Católica, estos ritos, estos símbolos son fundamentales porque te están dando, ¿sí? Te están alimentando precisamente de esperanza, de fe, de espiritualidad, pero desde esta otra lógica que ha planteado el Papa Francisco. Por eso no tiene Déjenme llenadera ver este tema. si es posible que escuchen esto. Bueno, esto no, porque este es el anuncio, pero es una entrevista a Minerva, la transexual. Mm. ¿Sí? ¿Se Sí, sí, sí. oye? No. No, todavía no. No. Este hospital de campaña se han acercado Empezó a mucho. escucharse, pero no desde Ya. el principio. Pudiésemos considerar de Roma y su experiencia desde que, siendo un chaval en Perú, en Lima, en una familia católica de 6 hijos, sintió que le gustaban los hombres. Fue un proceso de un homosexual que va viviendo Es este el homosexual reconocimiento o de transexual su identidad, que recibió el pero Papa que pertenece muy y que plenamente a la Iglesia. Es parte estaba de en la la Iglesia lista de los Católica que tenía que estar en la desde que entrada durante de 20 la años. sepultura. ¿Lo oyen bien o le subo No, le más? puedes subir un poquito, Sí, sí, le Sí. puedes subir. Por favor. No sé cómo Mercado Libre. hacerlo. Es todo lo que Esto trae. le hace dar un cambio A radical, ver ahí. un Mejor. rabotazo Ya en está. marcha de esas cosas que nos pasan en la vida y, y realmente le hace perderse en la existencia. Minerva, muy buenos días. Lo voy a poner ahí. Buenos días. ¿Qué pasó cuando ese grupo parroquial te dio la espalda? Esa es una experiencia muy dolorosa. Lo único que yo pude optar fue irme y juntarme con la gente de la calle, ¿no? Y que ellos me orienten qué es lo que puedo hacer yo por la vida. Sí. Eso fue más o menos cuando yo ya tenía casi 20 años. Y empezaste a escuchar, lógicamente, a quienes ensalzaban otra forma de vida, incluso te fueron animando a incorporarte a la vida de la calle. Sí, 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 sí. Mm. Lo más sorprendente es que ya en esta circunstancia le proponen incluso el cambio de sexo y no exactamente como una vocación personal, ¿verdad? ¿Qué pasó, Minerva? No, a mí me propusieron, si yo quería ganar más, quería trabajar y ganar más, tenía que transformarme. Ser un transformista, pues dije, no, transformista no, yo prefiero ser como soy, pero como no había trabajo por lo como era, porque todo era rechazo, y para poder trabajar en la calle hay que producirse. Y tuve que optar por transformar mi cuerpo. Mm. Me inyectaron silicón en Argentina. Estuve seis años en Argentina viviendo, y aquí en Italia fue donde me hice el intervento de las prótesis mamarias. Ujú. Y de esta manera, pues hizo de su persona un negocio. Y viviendo estaba la vida aquí en Italia ya, con sus 50 años, cuando llega la pandemia, ¿verdad, Minerva? ¿Y qué pasó entonces? Y no había nada de nada. Y no, ¿cómo podíamos comer o pagar apito o pagar recibos de luz? No teníamos. Así que tuvimos una amiga mía, fue a parroquia y le puso la puerta a don Andrea. ¿Sí, sí les interesa? Sí, sí, por supuesto. Andrea es un aquí. sacerdote, un párroco Sí. que ahora es su amigo. ¿Y qué pasó con don Andrea? Un párroco vicentino. ¿Cómo se llama?
nos dio la mano, nos dijo, sí, vengan, si hay alguien más que necesita ayuda, digan. Y comenzamos nosotros a correr la voz, ¿no? Entre nosotras, a un grupo casi de 50 trans, casi todas somos trabajadoras sexuales. En ese tiempo trabajábamos en la calle. Y empiezan a tocar la puerta de don Andrea. ¿Qué hizo don Andrea con vosotras? Nos daba víveres, aunque también como hubo el tiempo del bachino, él consultó al Vaticano y La el Papa vacuna. mandó la vacuna, el Papa mandó vacunas para nosotras, para que nos vacunáramos. Prima de que haya las vacunas para todos los italianos, fuimos vacunadas nosotras por intermedio del Papa. Y un día, Minerva, cuando ya habéis tejido esta red de asistencia por parte de don Andrea, te llama y te dice que te prepares. Cuando él me dice que me prepare, porque en unos días iba a ir a ver iba a ir a conocer al Papa de persona, porque queríamos también agradecerle, ¿no? A mí me cayó como un baldazo de agua y me dejó muda. Se me cortó la voz, no le pude ni hablar. Es algo impresionante, ¿no? Con una persona común y corriente, una persona pecadora va a ir a ver a su santidad, ¿no? Sentía como que si la tierra me tragaba. No sabes Una cómo lo emoción tan entiendo. grande, fue una emoción tan grande que don Andrea me dijo, tate calma, me dijo. Todo con tranquilidad se va adelante, me dijo. Ok, de recién me comenzaba a salir la voz, pero entrecortada. Y fuisteis. ¿Quiénes fuisteis, Minerva? Yo fui una de las, digamos, cuando fui yo, fuimos con 3 más. Fuimos el primer grupo que fue a ver al Papa. ¿Y cómo fue esa entrevista? ¿Cómo la recuerdas? Fuimos más que todo él hacía las audiencias, todos los miércoles hacía audiencias, y justo fuimos a su audiencia y yo pensé que íbamos a sentarnos donde está todo el público, ¿no? Sí. Y no fue así. Nosotros nos sentamos casi a flanco de él, donde estaban todas las celebridades, las grandes celebridades, estábamos nosotras. Que nos quedamos sorprendidas. ¿Cómo es que nosotras vamos a estar aquí y no allá abajo? No, el Papa ha querido que ustedes estén aquí, porque ustedes son parte de la iglesia. Qué Cuando barbaridad. terminó también la audiencia, teníamos que pasar uno por uno para saludarlo a él. Yo a él le llevé un juego de 6 vasitos artesanales de mi país, labrados en cuero. Le regalé eso y lo único que él me dijo, reza por mí, que yo voy a rezar siempre por ti. Y ten muy en cuenta que siempre eres hijo de Dios. Qué impresionante. Son palabras que cada vez que uno lo recuerda, da nostalgia en el corazón, ¿no? ¿Qué les parece? Qué cosa más hermosa. ¿Qué Fascinante. testimonio? ¿Qué testimonio? Es Sí, impresionante. claro. Ahora, déjenme nada más dar el marco de referencia. ¿Vieron dónde está colgada la entrevista? ¿En qué portal? ¿No? ¿No? Eso es muy interesante. La entrevista la subió el domingo 27 la COPE. La COPE es la cadena de radiodifusoras de la Iglesia Católica en España. Y el programa lo lleva Cristina López Schlisting, que es una periodista íntimamente relacionada con el episcopado español. Vean ustedes hacia dónde va el tema. Ujú. Aquí hay algunas universidades que, bueno, ya para qué les cuento. Este, a mí me impresionó la entrevista, pero la trascendencia de que haya sido la cadena oficial de la Claro, Iglesia Católica de claro. España la que la dio. Fíjate que Ahora, rápidamente sobre ¡Joven! esto, yo tuve contacto con Clau en la semana porque me llamó mucho la atención una entrevista que le hizo Adela Misha a un personaje conocido de mucho tiempo atrás, que siempre fue, digamos, visto como un radical extremo.
el que ahora es el secretario del Pontificio Consejo para América Latina. Él se llama Rodrigo Guerra y en los últimos días tomó alguna relevancia por un pleito que se armó con José Antonio Rosas, porque acusó José Antonio Rosas que se querían apoderar de una institución educativa gente como Emilio Baños y compañía. Y este Rodrigo Guerra, no sé si lo han escuchado ustedes alguna vez, Sí, yo sí, creo sí. que, lo escuché en la entrevista con Adela Micha y desmarcándose de los radicalismos y hablando de, bueno, evidentemente maravillas del Escribió, Papa. él redactó una carta que no sé si se las mandé a ustedes o no, porque yo he seguido este tema desde hace unas 3 semanas. De hecho, el jueves pasado le hice una entrevista a José Antonio Rosas, La vi. donde habla en una partecita, porque el enfoque que yo quería darle era más el asunto del cónclave, los papables, o sea, otro rollo. Pero hay una partecita donde habla de esto. Pero esto es un reflejo de lo que está sucediendo en el mundo, que aquí en Puebla o en México no nos estamos dando cuenta. Álvaro Delgado este domingo mm, subió una columna o un comentario sobre este mismo tema que estás diciendo, Beto. ujú, Entonces, la verdad es que son los signos de los tiempos, Sí, sí, sí. y la verdad es que yo nunca tuve relación con Rodrigo Guerra, al contrario, él me catalogaba a mí como un liberal extremo, y él, o sea, Fíjate, por si eso dos, decía de ti, ¿qué habrá por dicho de Órale, dos, mí? tú y yo. órale, súper bien, entonces súper bien. me decía que yo era la izquierda en el PAN, pero bueno, La antítesis. sí, la antítesis del PAN. Pero Y yo en la UPAEP. ajá, Yo escuché cosas peores, pero te las digo en privado un día, pero me dio frente mucho a un gusto. 7 leguas, frente a un 7 leguas, Oh, bueno, las contaría yo en privado y hasta ¿por con... qué no lo dejamos para lunes? Entonces te decía, pero me dio mucho gusto ver que alguien que en el pasado se manifestaba realmente en el extremo, ahora hable de que los extremos no es la vía precisamente para que se siga manejando no solamente la iglesia, sino la sociedad en general. Y bueno, pues esto a mí me da mucho gusto porque yo siempre he pensado, a pesar de que siempre de, rechazo ese tipo de palabras autoritarias como todos, siempre, nunca, jamás, tal. Desde el principio yo siempre he pensado que los radicalismos no deberían de, de formar parte, digamos, en el espectro político nacional ni internacional y pues evidentemente mucho menos en la Iglesia Católica. Fíjate que no sé si me permites comentar, pero sí, estoy de acuerdo con Beto, me parece interesantísimo. Y si me permites, Beto, no sé si estés de acuerdo, creo que el problema es sobre todo que no perdamos la idea de la unidad, como decía Ratzinger. Es decir, finalmente, a veces uno no puede evitar ni los radicalismos, ¿no? Sobre todo cuando el otro le va a la América, por ejemplo, es muy complicado quitar eso, ¿no? Hay cosas, hay huellas que nunca se van a quitar, Y ¿no? uno a las Entonces, Chivas. sí, o sea, pero el problema es que Mm, finalmente tenemos que tener una mesa donde poner las cosas y mm, donde discutirlo. Y donde creo que lo que hacía don Manuel y lo que hacía el Papa ajá. era esto, o sea, permitir que se pusieran las cosas, discutirlo y tratarlo con respeto y tratar de concluir. Ahí es el punto, ¿no? O sea, eh, soportar a todos es soportar incluso hasta a los radicales. Es decir, porque soporta a todos menos a los radicales, pues entonces tampoco soporta a todos, ¿no? O sea, Esa es una no, buena frase. tiene, Soportar a todos es incluso soportar a los por radicales. supuesto, o sea, cuando abrazan a los transexuales, no están invitando a que te conviertas en uno. No, no, Están no. reconociendo un Exacto, problema humano, lo están exacto, abrazando y están exacto. diciendo, tú eres de los nuestros, estás aquí, eres un ser humano y tienes una puerta aquí. O sea, no quiere decir que sea bueno. Tuve un problema porque tengo dos amigas de mis hijas que fueron mis hijas de alguna manera desde la escuela porque vivían prácticamente con nosotros por problemas familiares. Y una hace muchos años llegó conmigo y me decía,
me dijo que era gay. Entonces, aparte de que lo estaba comentando, le digo, ¿sabes qué? Discúlpame, o sea, eso no te define. O sea, tú eres Chile, tú eres mi Chile, así le decimos. Y lo demás no me importa. O sea, yo no soy Toluco porque le voy al Toluca, ¿no? O sea, es una preferencia en el fútbol que más o menos puedo entender, ¿no? Pero no nos define y mucho menos nos excluye. Entonces, este es el punto. A mí alguien me decía que teníamos que pensar que Cristo vino primero a salvar a Judas, a Caifás, a Anás y a Herodes, ¿no? Y dice uno, bueno, perdón. Sí, o sea, venía a salvar a todos, ¿no? Empezando por ellos. Ahora, que no se abracen, pues es otra cosa, ¿no? Que no lo reconozcan es otra cosa. Está su libertad y su voluntad. Pero poner la mesa y la puerta abierta a todos, creo que fue lo que yo aprendí de don Manuel, aunque nunca lo vi personalmente y lo que con el Papa Francisco he visto constantemente, ¿no? Entonces, me encanta que estemos aquí porque obviamente todos sabemos que no pensamos igual, hay cosas Yo, que discutimos, sobre todo los Pepes son los que más discuten entre ellos, ¿no? Pero eso aparte de que hace interesante la no mesa, ¿no? siempre. No, no, a veces entramos todos, pero aparte de lo que lo hace interesante, la hace verdadera. O sea, creo que el problema es ser verídico, ¿no? De decir lo que estamos viendo y punto. Si nos equivocamos, pues ya veremos por qué, ¿no? Rápidamente. Esto que mencionaba el doctor Arbezuti, lo iba yo a referir, ¿no? Esta idea de cómo he visto a lo largo de los años, yo llevo muchos años en la universidad, de esta evolución que tiene que ver también con estos papados, ¿no? Esa idea de centrarnos en la dignidad de la persona, no tanto en los errores que cometemos como personas, ¿no? Y me parece que sí ha habido una evolución positiva que nos lleva a abrirnos al mundo. Y es que católico quiere decir universal, lo que es común a todos. Una. Y dos, una anécdota, un dato que tengo y ojalá ustedes me ayuden. Tengo entendido que en alguna ocasión don Manuel publicó un documento que al leerlo el cardenal Bergoglio, cuando estaba en Argentina, le hizo un prólogo y lo publicó. He querido conseguir esa obra, ¿sí? Pues yo creo que la persona que te puede conectar ese tema es su yerno, uno de sus yernos, Guillén Juanito, Sí, o Juan, Ahora no, Escutia, Juan, sí. oye, Juan Escutia. José Manuel. sí, Bueno, sí, yo, si me yo permiten, si me ya tengo que permiten, retirarme y la verdad que gusto adelante, y nos doctor, vemos la próxima semana. Hasta Bueno, luego. adelante. Yo, si me permiten, José en el Manuel. tema del radicalismo, creo que lo primero que tenemos que hacer es respetar y no querer imponer. O sea, el radicalismo viene porque quiero imponer. Y creo que ahí está el error. Si todos respetamos nuestro punto de vista y respetamos nuestra forma de pensar, debe de ser. Yo alguna vez con algún cura le dije, oye, bueno, llegó a pedir un donativo para una de las obras que tenía y que andaba en misión, etcétera, etcétera. Y le pregunté, oye, ¿por qué todo el mundo tiene que ser católico? Y es una pregunta que yo me hago, ¿por qué todo el mundo tiene que ser católico? Porque el catolicismo trata de que todo el mundo sea católico, como a lo mejor sucede con otras religiones, Bueno, ¿no? los evangelistas también intentan lo Por mismo, ¿no? eso, Bueno, sí, pero por eso, o sea, ¿por qué razón? Si seguimos lo que marca y lo que se marcó cuando vivió Cristo, no era eso. Lo que buscaba era el bien, y lo que tenemos que buscar es que todos actúen en bien. Creo que son de las cosas precisamente que hacen esos choques. No hay respeto a, oye, yo puedo pensar distinto que tú. Y eso es parte del ser humano, que cada quien piense como él cree y como está pensando. O sea, fíjate que creo, es una reflexión bien interesante esta que estás haciendo. Quizá el tema que nos han inculcado, sobre todo aquí en nuestra región, es que o estás conmigo o estás contra mí. Y lo que en el fondo debíamos buscar cuando tú dices esto del bien común y hacer el bien, ¿qué no será que lo que tenemos que divulgar es
que seamos buenas personas? Es que esa es la realidad, o sea, lo que siempre marcó, si vemos la religión católica, lo que te marca es eso, que tú estés en el bien y atiendas al bien y transmitas el bien. La palabra principal de la Iglesia Católica es el amor. Y por eso no se trata de soportar, sino de la caridad, que es el amor al otro. Exactamente. Esa es una asignatura pendiente, ¿eh? Claudia, es una ¿Cuál? asignatura pendiente esa. ¿Sí? Sí, O sí, sí. sea, yo, Sí, sí, yo, sí. lo, yo, yo lo que digo es eso, o sea, no aprendimos No o no aprendimos a amar. aprendemos o no O sea, aprendemos. eso es lo que el Papa Francisco le hizo Eso ver es, a eso la es, transexual. eso Sí, ¿Eh? es lo que muchos papas, porque no nomás Francisco ha Sí, no, no, buscado. claro, claro, Entonces, eso es lo que tenemos que ver y eso es lo que tiene que ser que los curas entiendan, como otras religiones también. O sea, ¿por qué me van a imponer una cosa en la que no creo y que además está basada en que de una creencia? Yo debo de creer esto, aunque no lo vea yo palpablemente, aunque no pueda ser dos más dos, tengo que creer en esto. Pero entonces, dame la libertad de poder creer está o bien. dame fíjense, la rápido. libertad de no creer. Y eso es lo que está pasando. O sea, en la iglesia, ¿qué es lo que pasa? El poder que se busca, porque también en la iglesia se busca el poder, Por es supuesto, importante. por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que busca? Para imponer sus puntos. ¿Y por qué no consultas? ¿Y por qué no te pones a leer? ¿Y por qué no ves las cosas como son? Yo solamente quería decir eso, o sea, es increíble que lo que falta en todas las cosas, en la política, en las escuelas, etcétera, etcétera, es la falta de respeto al ser humano como es. El reconocimiento de la dignidad, ¿no? Que nos viene de ser precisamente criaturas. A mí Y me lo la, explicó y un la, cardenal, la otredad. la otredad y la alteridad, ¿no? El alter a frente al que estoy. Y esto que ustedes lo dicen, fíjense que estando en Chile, precisamente en un curso organizado por Rosas, había un cardenal y yo tenía algunas dudas al respecto y fue una extraordinaria experiencia platicar con el cardenal porque, bueno, yo me he encontrado en mi vida, en mis alumnos, situaciones complicadas. No, no, qué plática tan bonita con el cardenal que tiene que gira en torno a esto, el amor, la acogida, la caridad, ¿sí? Para el otro, pero también para mí misma, ¿sí? Fíjate Y que nada una más vez eso. preguntábamos a los jesuitas sobre la manera como se dio la evangelización, sobre todo después del siglo XV y XVI, cuando surge la orden, y veíamos dos casos, el de las reducciones jesuíticas del Paraguay, Mm, donde fue un mm, éxito impresionante de los jesuitas, y lo que pasa en Japón, que va a terminar mm. en una persecución tan terrible que precisamente San Francisco, perdón, San San Felipe de Felipe, Jesús, el primer santo mexicano, pues va a morir ahí, aunque era franciscano, con los jesuitas. Y un sacerdote jesuita comentaba, lo que pasa es que cuando llegamos a América, la pregunta que planteábamos era de qué manera Cristo se hace presente en estas tierras. Y en Japón era una cultura que estábamos tratando de presentar frente a otra. Y ese fue el error. Y entonces me di cuenta de que tiene una aplicación concreta, por ejemplo, en lo que hacemos en política pública. Fíjense lo que te voy a decir, y lo estaba viendo ahora con mis alumnos. No es lo mismo diseñar una política pública a partir de la mente de quien lo diseña y de las imágenes que tiene de cómo resolver el problema, que diseñar una política pública a partir de la necesidad concreta de a quien va dirigido. El gran problema es que no vemos al otro, no vemos a los demás y planteamos nuestras ideas y nuestras soluciones, que pensamos que es lo mejor. O sea, partimos, como decía alguien, de la terraza de nuestro Babel, ¿no? Para querer implantarlo delante de otros que no vemos, ¿no? Cuando tenemos que hacer exactamente lo que están diciendo ustedes dos ahorita, ver al otro y a partir del otro hacerlo, ¿no? Otra vez estos dos seres que a mí me parecen maravillosos, Francisco y don Manuel, creo que insistían, hasta donde yo he visto, en estos dos puntos, ¿no? Sí, si A lo ver, vemos, nada más bre- para redondear, José Manuel. En el 2009, Benedicto XVI
en uno de sus mensajes se pronuncia por crear un espacio para el diálogo, cito lo que dijo, con aquellos para los que la religión es algo ajeno, para quienes Dios es un desconocido y que sin embargo no querrían simplemente seguir sin Dios, sino acercarse a Él, al menos como a un desconocido. Y entonces le encarga a Monseñor Gianfranco Ravazzi, que yo tuve el gusto de entrevistar hace años, crear el templo el patio de los gentiles, Mm. ese espacio donde se reúnen diferentes ideologías y religiones para dialogar sobre lo que es común. Es Sí, sí, que, sí. mira, yo siempre he dicho, y aquí lo dije un día de un presidente de USEM, que dijo, aquí en USEM coincidimos en el 80% y el 20% disentimos, pero nos pasamos discutiendo todo el tiempo en lo que disentimos en vez de trabajar en lo que consentimos. Fíjate qué buena No hay que reflexión, olvidar, ¿eh? y no hay, ¿por qué? Porque si tú vas trabajando, vas quitando las cosas, ¿no? Y vas quitando, pero hay que observar, por lo menos a mí lo que me ha enseñado toda la vida en cuanto a la religión católica. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y déjenme Simple y decirles que esto, sencillamente, no sé quién va a irse contra sí mismo? esto de poner lo común, empezar por lo común, déjenme decirles que hace muchos, muchos años se lo dijo a mis alumnos, alguien que aquí está presente y que llegó a la universidad por el Instituto Belisario Domínguez. Beto se los hizo saber a mis alumnos en una charla que yo recuerdo perfectamente. Yo me tengo que retirar ya porque Oye, ahora sí espérame, se me espérame, pasó. espérame, 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 lo de Audi. Bueno, Eh, Debe, Y lo de Noroña. no, lo de mira, Noroña, lo de lo de Audi Audi. es muy sencillo. Recordemos cómo se trajo a Audi No, no y sé, cuáles fueron las cartas que pidió Audi. Me das esto, me das esto, me das esto, me das esto. ¿Y quién era el gobernador en ese tiempo? no ¿Y sé, quién siguió? ¿Eh? no sé. Moreno Valle. Fue Sí, el Moreno Valle. 2016 De fue la un elección en partido en la que salió desuso, Gali. de un ¿Eh? partido en desuso, ¿no? Pues ahora ya de Ese yo no dos. sé, yo digo quién es el gobierno, quién es el gobernador y quién es el que ofrece. Y después, que no se espanten, todos los siguientes gobiernos siguieron manteniéndolo y ¿Sí? fueron de todos los colores. O sea, Barbosa Entonces, siguió señores, dándoles el dinero. Sí. pues, señores, es que entendamos, se toman decisiones que traen perjuicio a futuro. Claro. Entonces, Que si queremos que compromete venga esto, el erario público en años en los que ya no estás gobernando. independientemente de los manejos internos que haya de ese Es recurso otro público, asunto, ¿no? es otro asunto. Que esa parte. Sí, sí. Pero la realidad es eso, o sea, no sé por qué se extraña Nura con estas cantidades, pues, maestro, pues si le ofreciste, ¿hay algo de lo que está acá que no sea lo que ofreciste para que viniera? Sí. A Audi le dieron todo lo que pidió. Ajá. Hasta la autopista ¿Para qué? Para que se fuera a instalar un Hermosillo-Jalapa. lugar, que le fuera a instalar un lugar. O sea, no nos hagamos. Veamos las cosas, qué es lo que se está haciendo. Pero en fin, es cuanto. Bueno, muy bien. Gracias, José Manuel. Qué bonito. Sí. ¿Quién sigue? Nos quedan unos Vámonos. minutos. Todavía podemos. Sí. No, yo todavía me tengo que retirar, pero No, ya todos, ya. me pareció un gran programa hoy, muy bueno, de verdad. Me encantó. De verdad, muy bien. Muchas gracias, Clau, por el recuerdo. Y No, hay que felicidades reconocer las cosas. muchas Y gracias. que Beto, se yo hace. ya ni me acordaba de eso. No, sí, cómo no. Oye, y una de las cosas ahí que estaba hablando el doctor Arbezú de estas polarizaciones, los radicalismos, la vimos el día de ayer en el partido del Madrid contra el Barcelona. Si hay unas aficiones realmente ubicadas en su puesto radical, son cada una de ellas, ¿no? Yo Confrontadas. aquí,
Yo aquí invité a un par de amigos a verlo, el juego en casa. No, hombre, uno era del Madrid a la extrema, el otro le valía gorro todo, y yo, pues, del otro lado. Pero siempre ver un juego de fútbol de esa calidad hace ver que sí vale la pena ver el fútbol. O sea que no viste el mano a mano de Joselito Adame. De Perú con Después, México. ¿Eh? Mano, después, mano, Perú-México. Oigan, después y yo diría, qué gusto me daría ver un mano a mano en partidos políticos, precisamente poniendo sobre la mesa lo común para sacar adelante Híjole, partidos, híjole. propuestas y sobre todo a este país, Oye, vete sí. haciendo la carta a los Santos Reyes. por supuesto. Oye, doctor, ahorita que hablabas de Tipping Point, ¿sí conoces este libro que te decía? ¿No? El punto clave de A ver, Tipping Point. no. No, no lo conozco. De Malcolm Gladwell. No. ¿Qué, De No. Tipping Point. Ok. qué onda con eso? Bueno, es un libro que habla precisamente de cómo dar en el punto clave, cambiando radicalmente la forma de pensar y proponiendo alternativas completamente diferentes a las que ahora se manejan como un status quo, como una zona de confort, etcétera. Vale la pena. Pues miren, si vimos a Trump y a Zelensky, digo, ojalá y salgan cosas buenas de ahí, podemos ver otras cosas. Sí, frente al féretro del Papa, ¿eh? Eso ¿Sí? tiene un significado. Bueno, nos vamos. Muchas gracias. Un abrazo, Interesante compañeros, programa que hoy. tengan muy buen día. Buen Interesante. día. Abrazo a todos. Gracias. Abrazo.